A los 78 años, ¿quién diría que la traición más grande de tu vida no llegaría con un robo, sino con la frase más cruel susurrada en un cumpleaños? Yo lo viví. Yo estuve allí, sonriendo para la foto, mientras una simple frase me revelaba la verdad más dolorosa, que el amor de mi familia no era tan puro como yo pensaba. Me sentí como una intrusa en la vida que yo misma había construido, y lo que descubrí es que el verdadero veneno se esconde en los lugares más inesperados, incluso en el abrazo de aquellos que deberían amarte incondicionalmente. Imagina que de repente, tu mundo se vuelve transparente, y ves a través de las sonrisas y las promesas. Eso me pasó a mí. Un simple comentario sobre una fotografía, una nimiedad para cualquiera, se convirtió en la llave que abrió la caja de Pandora. En ese instante, comprendí que la herencia más valiosa que podía dejarle a mi nieta no era dinero, sino la lección de que el respeto no tiene precio. Hoy, voy a contarte cómo una abuela, en su aparente debilidad, tomó la decisión más poderosa de su vida para proteger a su familia. Cada segundo cuenta en una situación como esta. Si ignoras la lección que vas a escuchar, podrías estar permitiendo que una herida invisible se abra en tu propia familia, una que tal vez no sane nunca. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a revelar el único gesto que me salvó a mí y a mi nieta de un futuro lleno de dolor y falsedad. No vas a creer lo que hice cuando todos pensaban que mi mundo se estaba desmoronando, pero lo que borré de un simple papel cambió nuestras vidas para siempre. Me llamo Adelaida Mendoza, aunque todos me dicen Adela. Tengo 78 años y vivo en un apartamento modesto pero impecable en el corazón tranquilo de Segovia. Desde que Mateo, mi marido, falleció hace ya una década, mi vida se ha llenado de rutinas que me dan paz: cuidar mis orquídeas en la terraza, caminar por los jardines del Alcázar cuando la ciudad aún está medio dormida y recibir a mi familia los domingos para comer. Esos almuerzos, con mi hija Sofía, su marido Javier y mi nieta Isabella, son el centro de mi semana. Yo siempre digo que Isabella es mi luz de mediodía, brillante, cálida y capaz de arrancarme sonrisas incluso en los días más grises. El día que todo cambió empezó como cualquier otro cumpleaños mío. Era una mañana de abril, con un sol que acariciaba las paredes doradas de Segovia y un aire fresco que me obligó a usar mi chaqueta favorita de lana color marfil. Pasé las primeras horas de la mañana horneando un bizcocho de naranja, el mismo que Isabella me pide cada año. Tenía la mesa lista con un mantel bordado que heredé de mi madre y la vajilla buena, esa que solo uso en ocasiones especiales. No imaginaba que aquella reunión, que había preparado con tanto cariño, acabaría dejándome un sabor tan amargo. Llegaron alrededor de la 1. Sofía, siempre apresurada, me dio un beso rápido en la mejilla mientras dejaba un ramo de flores sobre la mesa. Javier, más frío, me saludó con un apretón de manos. Y luego Isabella, mi niña, con su vestido azul y el pelo recogido en una trenza suelta, se lanzó a abrazarme como si hiciera meses que no me veía. Ese abrazo, como siempre, me llenó el corazón. Hablamos, reímos un poco y empezamos a preparar la foto familiar, una costumbre que conservo desde que Sofía era pequeña, una foto todos juntos para recordar el día. Colocamos las sillas en el salón para que el fondo fuera la pared con los cuadros familiares. Yo me situé al lado de Isabella, como siempre. Tenía una mano sobre su hombro y el corazón rebosante de orgullo. Fue entonces cuando, en medio del ruido de risas y ajustes de cámara, escuché claramente la voz de Laura, sí, mi nuera, aunque a veces todavía la llamo la mujer de Javier, en mi cabeza, susurrarle a mi nieta: tu abuela se interpone en las fotos. El fondo se ve mejor sin ella. No sé describir la sensación exacta de ese momento. No fue como recibir un golpe, sino como si alguien me hubiera quitado de golpe el aire. Mi audición sigue siendo aguda, así que no hubo duda, esas palabras eran para Isabella, no para mí. Y lo peor es que las dijo con ese tono suave que se usa para sembrar algo sin que parezca grave. Fingí que no había escuchado nada. Me quedé sonriendo, inmóvil, como si de verdad estuviera posando para la foto. Pero dentro, algo se quebró. Durante el resto del almuerzo, cada vez que Laura me dirigía la palabra, yo sentía un nudo en el estómago. Me repetía a mí misma que quizá había malinterpretado, que no era para tanto, pero la frase se reproducía en mi cabeza una y otra vez, con la nitidez de un eco que no se apaga. Miraba a Isabella y me preguntaba si esas palabras la habrían hecho sentir incómoda o si ya estaba acostumbrada a escucharlas. El solo hecho de considerar esa posibilidad me helaba la sangre. No era la primera vez que notaba cierta frialdad en Laura hacia mí, pero siempre pensé que era cuestión de carácter. Ella no es de gestos cariñosos, y yo lo acepté. Sin embargo, esa frase revelaba algo más profundo, una intención de apartarme, de reducir mi presencia, aunque fuera en algo tan simbólico como una foto. Me pregunté cuántas veces, fuera de mi alcance, habría dicho cosas similares. Y si lo había hecho delante de Isabella antes, ¿qué estaría sembrando en su corazón?
Esa noche, después de que se fueron, recogí la mesa en silencio. El mantel bordado estaba impecable, pero ya no lo veía con el mismo cariño. En mi escritorio, al lado de la lámpara de luz cálida, descansaba una carpeta azul, mi testamento. Siempre había sido clara en mis deseos, siempre confié en que mi familia respetaría mi memoria. Pero esa confianza se sintió, de repente, ingenua. Me quedé mirando esa carpeta durante un largo rato, con el corazón apretado, sintiendo que las palabras de Laura no solo habían manchado una foto, sino que habían cambiado algo fundamental entre nosotras. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. Me veía a mí misma, sonriendo para la cámara, mientras por dentro me caía a pedazos. Incluso llegué a escuchar la frase de Laura como si la dijera más fuerte, con más desprecio. A las 3 de la mañana me levanté, me hice una infusión de manzanilla y me senté en la cocina. La luz del frigorífico, al abrirlo para buscar la miel, iluminó la foto de Isabella pegada con un imán. La miré largo rato. En esa sonrisa estaba todo mi amor y también mi miedo de perderla. Al día siguiente, mientras regaba mis orquídeas, pensé en Mateo. Si él estuviera vivo, sé que habría reaccionado en el momento, sin dejar pasar ni un segundo. Él siempre tuvo un instinto feroz para protegernos. Yo, en cambio, me quedé callada. Quizá porque con los años una aprende que las batallas no siempre se ganan levantando la voz. Algunas se ganan en silencio, tomando decisiones que parecen pequeñas pero que tienen un peso enorme. A media mañana, fui a dar mi paseo habitual por los jardines del Alcázar. Ese día el aire estaba especialmente frío, y los cipreses parecían inclinarse hacia mí como si quisieran escucharme. Me senté en mi banco preferido, el que da hacia la muralla, y pensé en la herencia. No me gusta hablar de dinero ni de propiedades, pero en mi caso, el apartamento y los ahorros son prácticamente todo lo que tengo para dejarles. Y no podía soportar la idea de que alguien que me desprecia tuviera acceso a eso. Regresé a casa y abrí la carpeta azul. Revisé cada página. Allí estaba todo, redactado con calma años atrás, con la ilusión de que sirviera para unir y no dividir. Vi el nombre de Laura escrito con tinta negra junto al de Sofía e Isabella, como beneficiaria indirecta. Y fue como si la tinta me quemara los ojos. Cerré la carpeta, respiré hondo y supe que lo que iba a hacer no era venganza, sino protección. Llamé a la notaría esa misma tarde. Me atendió la señorita Carmen, una mujer que me ha visto entrar varias veces en los últimos años. Por supuesto, doña Adela, pase mañana a primera hora y lo arreglamos, me dijo con ese tono amable y práctico que me tranquilizó. Colgué el teléfono y sentí una mezcla de alivio y tristeza. No es fácil borrar un nombre de tu vida, aunque sea solo en un papel. Esa noche preparé todos los documentos que podía necesitar. Metí mi DNI, las escrituras y el testamento en un sobre de color crema. Lo coloqué encima de la mesa del recibidor, junto a mis llaves. Al verlo allí, tuve una sensación extraña, era como si estuviera preparando un viaje, uno del que no podía contarle a nadie, ni siquiera a Sofía. Ella nunca entendería que mi decisión no era contra ella, sino contra la influencia de Laura. A la mañana siguiente, la ciudad aún estaba despertando cuando salí de casa. Caminé despacio por las calles empedradas, escuchando mis propios pasos y el eco lejano de las campanas de San Esteban. El aire olía a pan recién hecho de la tahona de la esquina. A pesar del peso en el corazón, había en mí una determinación que no sentía desde hacía años. Sabía que estaba haciendo lo correcto. En la notaría, Carmen me recibió con una sonrisa cómplice. Me senté frente al notario, el señor Velasco, un hombre de bigote impecable y voz pausada. Le expliqué que quería modificar mi testamento, eliminando a una de las beneficiarias. No pidió explicaciones. Solo me miró con respeto y me dijo: entiendo, doña Adela. A veces, proteger también es elegir quién no estará. Firmé los papeles con mano firme, sintiendo que cada trazo de mi pluma cerraba una puerta que nunca debía haberse abierto. Salí de la notaría con una sensación rara, como si hubiera dejado un peso enorme sobre aquella mesa, pero también con un hueco en el pecho. Caminé sin prisa por la calle Real, observando los escaparates y los turistas que comenzaban a llenar la ciudad. Nadie sabía lo que acababa de hacer, y esa privacidad me reconfortaba. Era mi decisión, tomada en silencio, sin necesidad de que nadie la aprobara o la juzgara. Pasé por la pastelería donde siempre compro los hojaldres que le gustan a Isabella. Me detuve frente al mostrador, pero esta vez no entré. Pensé en llevarle una caja, pero la imagen de Laura cruzó por mi mente y se me cerró el apetito. No quería que un gesto de cariño hacia mi nieta se convirtiera en una excusa para que su madre lo distorsionara o lo usara en mi contra. Al llegar a casa, dejé el bolso sobre la silla del comedor y fui directa a regar las orquídeas. Me quedé observando una de ellas, la blanca que florece solo 2 veces al
año, y pensé en lo mucho que se parecen a las relaciones humanas, frágiles, delicadas y capaces de morir si se las descuida o si se las hiere sin remedio. Sentí que, con Laura, esa planta ya se había marchitado hacía tiempo. El resto del día lo pasé en silencio, organizando armarios y revisando cajones. Encontré fotos antiguas de Sofía de niña, algunas con Mateo, otras conmigo en la playa. Me detuve en una donde Isabella tenía apenas 4 años, con un sombrero de paja enorme, riendo entre mis brazos. Guardé esa foto aparte, en una caja de madera que tengo en el dormitorio. Esa imagen me recordaba lo que todavía quería proteger. A la hora de la cena, Sofía me llamó para preguntarme si me había gustado el cumpleaños. Le dije que sí, que había sido un día bonito, y no mentí del todo, hasta cierto momento lo había sido. Me contó que Isabella estaba emocionada porque pronto tendrían otra sesión de fotos familiares para el colegio. Sonreí, aunque por dentro se me encogió el alma. Esa noche dormí un poco mejor, quizás porque ya había tomado una decisión concreta. Aún así, los pensamientos venían como oleadas. ¿Y si Isabella algún día me pregunta por qué cambié el testamento? ¿Y si Laura se entera y desata un conflicto que acabe por separarme de mi nieta? Me repetí que no podía vivir anticipando todas las batallas. Lo que había hecho era necesario. Al día siguiente, decidí salir temprano al mercado. El bullicio de los puestos, los colores de las frutas y el aroma del pan recién horneado me ayudaron a distraerme. Saludé a varias vecinas, intercambié recetas y, por un momento, me sentí parte de un mundo ajeno a mis preocupaciones. Pero al regresar, al abrir la puerta de casa, el silencio volvió a caer sobre mí como un manto pesado. Me senté en la mesa del salón y abrí mi libreta de tapas duras. Allí, entre listas de compras y notas de recetas, escribí con letra firme: nunca permitir que las palabras de otros definan quién eres ni tu lugar en la familia. Fue mi forma de sellar, para mí misma, la decisión que había tomado. No era solo un cambio en un documento legal, sino un recordatorio de que, a mis 78 años, aún podía elegir cómo y con quién compartir mi legado. Esa tarde recibí una videollamada de Isabella. Me sorprendió porque normalmente siempre es Sofía quien marca mi número. La pantalla se iluminó con su carita sonriente, y me saludó agitando la mano. Abu, quería enseñarte mi dibujo para el colegio, me dijo mientras acercaba una hoja llena de colores. Era un paisaje con un castillo y un jardín lleno de flores, y en una esquina, diminuta, había dibujado una figura con sombrero, yo. Me quedé mirando ese detalle y sentí que, pese a todo, aún tenía un lugar en su mundo. Hablamos un buen rato. Me contó sobre una excursión al acueducto y de cómo en clase estaban aprendiendo canciones en inglés. No mencionó a su madre ni a la famosa sesión de fotos. No sé si fue casualidad o si evitó el tema. Al colgar, me quedé con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no parecía resentida conmigo, tristeza porque sentía que esa conexión podía ser frágil si Laura seguía sembrando comentarios como el del cumpleaños. Pasaron unos días tranquilos hasta que Sofía me llamó para invitarme a comer en su casa el domingo. Dudé un segundo, pero acepté. No quería que mi ausencia se notara de forma sospechosa. El domingo, preparé un pastel de manzana y tomé el autobús hasta su barrio. Al llegar, Isabella me abrazó con la misma energía de siempre. Y por un momento todo pareció normal. Sin embargo, durante la comida, percibí pequeñas miradas de Laura hacia mí, como evaluando cada cosa que decía o hacía. Cuando intenté contar una anécdota de cuando Sofía era pequeña, Laura interrumpió para cambiar de tema. Era un gesto sutil, pero lo entendí como una señal clara: no quería que mi voz destacara en esa mesa. Me limité a sonreír y a seguir comiendo, guardando mis palabras para mí. Después del postre, Isabella me pidió que le mostrara cómo hacer una trenza francesa. Nos sentamos en el sofá, y mientras mis manos trabajaban en su cabello, sentí una paz que hacía días no sentía. Laura nos miraba desde la cocina, y no pude evitar pensar que aquella simple escena podía molestarle más de lo que demostraba. Terminé la trenza, le di un beso en la cabeza y ella me sonrió con un «gracias, abuela», que me llegó al alma. Al despedirme, Sofía me acompañó a la puerta y me dijo: «Mamá, te veo más tranquila últimamente, ¿todo bien?». Le respondí que sí, que solo estaba ocupada con mis cosas. No podía decirle la verdad, no todavía. Ella no entendería mi decisión y probablemente intentaría convencerme de revertirla, creyendo que exagero. Pero yo sé lo que escuché, y sé lo que significa. Esa noche, en casa, volví a abrir la caja donde había guardado la foto de Isabella con el sombrero de paja. La puse sobre mi mesita de noche. Para mí, era un recordatorio diario de por qué había tomado esa decisión. No era para castigar, era para proteger. Incluso si ella nunca llegaba a saberlo. Al día siguiente, recibí una carta de la notaría confirmando que la modificación del testamento había quedado registrada.
Guardé el sobre en un cajón cerrado con llave. Mientras lo hacía, sentí que una etapa se cerraba definitivamente. Lo que ocurriera a partir de ahora ya no pondría en riesgo mi voluntad. Podía respirar con un poco más de calma, aunque la herida de aquellas palabras aún doliera. Unos días después, mientras hacía la compra en el mercado, me encontré con Carmen, una antigua vecina. Charlamos un rato y me preguntó si seguiría haciendo las comidas familiares los domingos. Dudé un instante antes de responder que sí, aunque la verdad es que cada vez me costaba más encontrar ganas para organizarlas. No quería que la gente empezara a notar distancias, pero tampoco me apetecía abrir mi casa a un ambiente que ya no sentía tan mío. Ese domingo, sin embargo, decidí que sería diferente. Preparé la mesa como siempre, pero añadí un detalle nuevo. En el centro coloqué un jarrón con las orquídeas que había estado cuidando durante meses. Eran blancas, perfectas, como si hubieran florecido para recordarme que aún podía crear belleza en medio de la incomodidad. Quería que fuera un día lo más cordial posible, aunque no me hacía ilusiones con Laura. Llegaron puntuales, y para mi sorpresa, Laura fue la primera en felicitarme por la decoración. Su tono era correcto, incluso amable, pero yo no podía evitar escuchar sus palabras con un filtro de desconfianza. La experiencia me había cambiado, ya no tomaba cada gesto suyo al pie de la letra. Observaba más, hablaba menos. Durante la comida, Isabella se sentó a mi lado y me hizo preguntas sobre mis paseos por el Alcázar. Contarle esas pequeñas historias me devolvió algo de alegría. Vi que Sofía sonreía al vernos conversar, y me pregunté si notaría la tensión invisible que aún existía entre Laura y yo. Si lo hacía, no dijo nada. Después del almuerzo, propuse que hiciéramos la foto familiar. Laura vaciló un momento, pero aceptó. Esta vez, yo misma indiqué dónde quería colocarme, al lado de Isabella, con las orquídeas detrás como fondo. Mientras el disparador automático hacía su trabajo, sentí una especie de triunfo silencioso. No necesitaba decir nada, mi presencia en la imagen era respuesta suficiente. Cuando todos se fueron, me quedé mirando la foto en la pantalla de mi cámara. No era perfecta, nunca lo son, pero en esa imagen yo ocupaba mi lugar sin pedir permiso. Pensé que tal vez algún día, cuando ya no esté, Isabella la mirará y recordará que su abuela siempre estaba cerca, aunque otros intentaran apartarla. Esa noche, en la soledad de mi salón, pensé en cómo había cambiado mi manera de relacionarme con ellos. Ya no esperaba que Laura me aceptara plenamente. Tampoco buscaba su aprobación. Mi energía estaba enfocada en mantener vivo el vínculo con Isabella y en no dejar que comentarios malintencionados lo envenenaran. Me di cuenta de que mi decisión sobre el testamento había sido más que un acto legal, había sido una declaración interna de que mi vida, mi tiempo y mis afectos merecen respeto. Y que, aunque las palabras puedan doler, tengo derecho a proteger lo que he construido, incluso en silencio. Con el paso de las semanas, mi rutina volvió a estabilizarse. Los paseos por el Alcázar recuperaron su calma habitual, y las orquídeas seguían creciendo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado para siempre. Era como cuando una taza se rompe y se pega, puede volver a usarse, pero la grieta siempre estará ahí, visible para quien la conoce bien. Un martes por la tarde, Sofía me llamó para contarme que Isabella había sido seleccionada para un concurso de dibujo en la escuela. Sentí un orgullo enorme y me ofrecí a acompañarlas a la entrega de premios. Claro, mamá, nos encantará que vengas, respondió Sofía, y su tono sincero me reconfortó. No mencionó a Laura, y yo tampoco lo hice. Había aprendido que, a veces, dejar ciertos nombres fuera de la conversación es una forma de paz. El día del concurso, me arreglé con especial cuidado. Elegí un vestido color vino y un broche antiguo que perteneció a mi madre. Cuando llegué al colegio, Isabella corrió hacia mí y me abrazó como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. Ese gesto, tan espontáneo, me confirmó que el vínculo seguía intacto. Durante la ceremonia, vi a Laura sentada unas filas más adelante. No hubo intercambio de miradas, pero noté su espalda rígida al escuchar a Isabella agradecer a mi abuela Adela en su breve discurso. No era una competencia, pero en ese instante sentí que mi lugar estaba claro, al menos para mi nieta. Después del evento, fuimos a tomar un helado las tres, Sofía, Isabella y yo. La conversación fluyó con naturalidad, sin tensiones. Hablamos de vacaciones, de libros y de pequeños planes para el verano. Por un par de horas, me permití olvidar el resto y disfrutar de la compañía. Al regresar a casa, me encontré con la foto familiar del último domingo todavía sobre la mesa. La miré y sonreí. No porque fuera perfecta, sino porque en ella veía mi determinación reflejada, seguir presente en la vida de Isabella, sin importar las maniobras de nadie. Esa noche escribí otra frase en mi libreta: la presencia es la mayor herencia. Porque entendí que más allá de propiedades o cuentas bancarias,
Lo que de verdad dejaré a Isabella es el recuerdo de que siempre estuve ahí, contra viento y marea. Al cerrar la libreta, me sentí en paz. Sabía que aún quedaban días difíciles y quizás más comentarios venenosos, pero también sabía que tenía la fortaleza para soportarlos y, sobre todo, para elegir mis batallas. La de proteger a mi nieta ya la había ganado, al menos en lo que dependía de mí. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en la terraza, recibí un mensaje de Javier. No era común que me escribiera directamente. Decía: Adela, ¿podríamos pasar esta tarde a hablar un momento contigo? La frase me dejó con un nudo en el estómago. No especificaba el motivo, y yo intuía que no sería una simple visita de cortesía. Pasé el resto de la mañana inquieta, ordenando la casa sin realmente concentrarme. A las 5 en punto, Javier y Laura aparecieron en la puerta, sin Sofía ni Isabella. Esa ausencia me confirmó que la conversación sería seria. Nos sentamos en el salón, y Javier, con un tono amable pero tenso, me dijo que notaban cierta distancia de mi parte en las últimas semanas. Laura permanecía en silencio, aunque su mirada me escaneaba como si quisiera medir cada reacción. Respondí que todo estaba bien, que simplemente me había enfocado en mis actividades y en cuidar de mi salud. No pensaba dar explicaciones que no me pedían directamente. Entonces, Javier soltó una frase que me dio la razón sobre mi decisión. Sabes, Adela, a veces sentimos que quieres estar demasiado presente en la vida de Isabella. Y pensamos que es mejor que ella aprenda a manejarse sin depender tanto de ti. Era casi una confirmación de lo que temía: querían limitar mi papel en su vida. Respiré hondo antes de contestar. Les dije que Isabella siempre podría contar conmigo, y que mi presencia no era para reemplazar a nadie, sino para sumar. Laura hizo un leve gesto con los labios, como una sonrisa contenida, pero no dijo nada. Comprendí que no había interés en llegar a un entendimiento verdadero. La conversación terminó de forma cordial pero distante. Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, sintiendo un alivio extraño. Acababan de darme más motivos para no arrepentirme del cambio en el testamento. Lo que había hecho no solo era justo, sino necesario. Esa noche, mientras preparaba una sopa ligera, pensé que a veces la vida te da señales claras de que vas por el camino correcto. Y aquella visita había sido una de ellas. No podía controlar lo que Laura pensara de mí, pero sí podía controlar quién tendría acceso a lo que Mateo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Me prometí que, de ahora en adelante, cada vez que sintiera el impulso de justificar mis decisiones, recordaría ese momento. Porque proteger mi dignidad y mi lugar en la familia no es egoísmo, es amor propio. Unos días después, Sofía me llamó para decirme que Isabella quería venir a pasar la tarde conmigo. Acepté sin pensarlo. Preparé chocolate caliente y unas magdalenas caseras, como cuando ella era más pequeña. Al verla llegar, con su mochila colgando y una sonrisa radiante, sentí que todo el ruido de las últimas semanas se apagaba. Isabella siempre ha tenido ese efecto en mí, como si su presencia limpiara el aire. Pasamos la tarde jugando a las cartas y hojeando un álbum de fotos antiguas. Ella me hacía preguntas sobre cada imagen, interesándose especialmente por las de Mateo. «¿Era tan divertido como dices, abuela?», me preguntó, con una curiosidad que me conmovió. Le conté anécdotas de cuando su abuelo le hacía trucos de magia improvisados en la cocina, y ella no paraba de reír. En un momento, señalando una foto donde estábamos las tres, Sofía, ella y yo, me dijo: «Me gusta cuando estamos así, las tres juntas. Se siente como en casa». Esa frase me atravesó. Era la confirmación de que, a pesar de cualquier comentario que pudiera escuchar de su madre, Isabella valoraba nuestro vínculo. Antes de irse, me abrazó y me dijo: «Abu, ¿puedo venir más seguido?». La miré a los ojos y le respondí que mi puerta siempre estaría abierta para ella, sin importar la hora ni el día. Me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que siempre lo sintiera así. Esa noche, mientras guardaba los álbumes, pensé en lo frágil que puede ser la memoria. Si no cuidamos los recuerdos, otros pueden distorsionarlos o borrarlos. Por eso decidí empezar un cuaderno especial para Isabella, donde escribiría pequeñas historias sobre nuestra familia, para que algún día ella pueda leerlas y conocer mi versión de las cosas. Al día siguiente compré un cuaderno de tapas duras color verde esmeralda. En la primera página escribí: «Para Isabella, con todo mi amor, para que nunca olvides quién eres y de dónde vienes». Luego, comencé a relatar cómo nos conocimos el día que nació, cómo la sentí por primera vez en mis brazos y cómo esa sensación sigue intacta. Ese proyecto se convirtió en mi refugio. Cada tarde, después de mis paseos, me sentaba a escribir. No solo era un regalo para ella, también era una forma de recordarme a mí misma que, aunque haya personas intentando reducirme, tengo una historia que vale la pena preservar. Entendí que mi herencia no se limitaba a bienes materiales.
Lo más valioso que podía dejarle a Isabella era la certeza de que siempre tuvo a una abuela que la quiso sin condiciones y que luchó, a su manera, por seguir presente en su vida. Con el paso de las semanas, el cuaderno para Isabella fue llenándose de recuerdos, anécdotas y hasta pequeñas recetas que aprendí de mi madre. Me daba una sensación de propósito, como si estuviera construyendo un puente invisible entre mi vida y la suya, para que algún día pueda cruzarlo sin miedo a olvidar. Un viernes por la tarde, Sofía me llamó para invitarme a una comida en su casa. Acepté, pero sentí cierta aprensión. Sabía que Laura estaría allí, y cada encuentro era una prueba de paciencia. Decidí llevar una tarta de limón, una de las favoritas de Sofía, como gesto de normalidad. Al llegar, Isabella corrió a abrirme la puerta. Laura estaba en la cocina, y me saludó con un hola, correcto pero frío. Me limité a responder con cortesía. Durante la comida, la conversación giró en torno a temas triviales: el clima, el trabajo de Javier, las actividades escolares. Todo iba en calma, hasta que Sofía mencionó que estaban planeando unas vacaciones familiares. Laura comentó, casi sin mirarme, que tal vez no llevarían a Isabella este año porque necesitaba acostumbrarse a pasar tiempo lejos de la familia. La frase me golpeó como un eco del comentario que escuché en mi cumpleaños, otra forma sutil de alejarme. No respondí. Simplemente seguí comiendo, observando a Isabella que, ajena a todo, hablaba sobre una excursión escolar. Pero dentro de mí, sentí como la determinación se reafirmaba. No podía controlar lo que Laura decía, pero sí cómo iba a contrarrestarlo. Esa noche, al llegar a casa, escribí en el cuaderno un capítulo entero sobre las vacaciones que pasamos juntas en la costa cuando Isabella tenía 6 años. Incluí fotos, entradas del cine local y hasta una servilleta con dibujos que hicimos mientras esperábamos un helado. Quería que, cuando leyera eso en el futuro, recordara que esos momentos existieron y que nadie podía borrarlos. Al día siguiente, volví a la notaría para dejar el documento del testamento en una caja de seguridad. Quería asegurarme de que estuviera protegido, fuera del alcance de manos curiosas. Carmen me recibió con su sonrisa habitual y me dijo: «Está haciendo lo correcto, doña Adela. La gente piensa que estas cosas solo son papeles, pero son decisiones que marcan historias». Salí de allí con una calma extraña. Sentía que, poco a poco, estaba tejiendo una red de acciones silenciosas que, juntas, protegían no solo mi patrimonio, sino también mi lugar en la vida de Isabella. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, recibí una llamada inesperada de Sofía. Su voz sonaba tensa. Me dijo que Laura había encontrado una carpeta con papeles antiguos y que, entre ellos, estaba una copia vieja de mi testamento. «Mamá, Laura está molesta, quiere saber por qué no está mencionada en la nueva versión», soltó sin rodeos. Sentí que el café se me enfriaba entre las manos. Respiré hondo antes de responder. Le dije que las decisiones sobre mi testamento eran mías y que no necesitaba dar explicaciones. Sofía guardó silencio unos segundos, como si no supiera qué decir. Finalmente, me pidió que al menos considerara hablar con Laura para evitar tensiones. Le respondí con suavidad, pero con firmeza: «No es cuestión de tensiones, hija. Es cuestión de respeto». Colgué la llamada y me quedé mirando por la ventana. La ciudad seguía con su vida, niños jugando en la plaza, vecinos paseando al perro. Me pregunté cuántas de esas personas también lidiaban con conflictos familiares silenciosos, de esos que no se ven pero que desgastan por dentro. Esa tarde decidí escribir en el cuaderno una carta directa para Isabella, sin fecha, para que la leyera cuando fuera adulta. En ella le expliqué que las decisiones que tomamos a veces no son fáciles, pero que siempre deben proteger lo que consideramos justo. No mencioné nombres ni detalles, pero dejé claro que mi amor por ella estaba por encima de cualquier circunstancia. A la semana siguiente, Isabella vino a visitarme. Traía un dibujo de nosotras en el jardín del Alcázar, rodeadas de flores. Me lo entregó con orgullo y me dijo: «Es para que me recuerdes siempre, abuela». Se me hizo un nudo en la garganta. Le respondí que no necesitaba un dibujo para recordarla, pero que lo guardaría con todo mi corazón. Guardé ese dibujo en el mismo cajón donde conservo las cosas más importantes. Me di cuenta de que, a pesar de todo, Isabella seguía acercándose a mí sin reservas, y que eso era lo que más debía cuidar. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, pensé que la vida te pone pruebas para medir tu capacidad de permanecer en pie. Yo había elegido permanecer, aunque fuera en silencio, aunque eso significara enfrentar miradas frías y comentarios disfrazados. Comprendí que mi fuerza no venía de los bienes materiales ni de los documentos legales, sino de la constancia con la que seguía apareciendo en la vida de mi nieta, a pesar de quienes preferirían que desapareciera del fondo de las fotos. Con la llegada del verano, las calles de Segovia se llenaron de turistas y de ese olor inconfundible a piedra caliente mezclado con pan recién hecho.
Yo seguía con mis rutinas, pero notaba que cada encuentro con la familia estaba más cargado de tensión. No eran discusiones abiertas, sino pequeños gestos, silencios medidos, frases que parecían inocentes pero que llevaban filo. Un sábado, Sofía me propuso que fuéramos todas juntas, incluida Laura, a un festival de flores en un pueblo cercano. Dudé, pero acepté. Pensé que sería una oportunidad para suavizar las cosas. En el camino, Isabella se sentó a mi lado en el coche y me contó que en la escuela habían hablado de las abuelas y que ella había dicho que la suya sabía cuidar flores como nadie. Me reí, y Laura, que conducía, no dijo nada. En el festival, el ambiente era alegre, con música en vivo y puestos de flores de todos los colores. Isabella insistió en comprarme una pequeña planta de lavanda para que te acuerdes de este día. Lo recibí como un regalo valioso, no por la planta en sí, sino porque venía de ella. Durante el almuerzo, en una terraza llena de gente, Laura comentó en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que yo oyera: espero que la lavanda no termine marchitándose como algunas cosas. No respondí. En otro tiempo me habría dolido más, pero ahora esas frases eran como piedras que caen en agua, hacen ruido, pero se hunden sin dejar huella. En lugar de reaccionar, me concentré en disfrutar de Isabella. Le compré un helado y caminamos juntas por los puestos, hablando de colores y perfumes. Me di cuenta de que Laura observaba, pero ya no me importaba su mirada. Había aprendido que mi verdadera victoria era seguir estando ahí, con una sonrisa, sin dejar que me borraran. Al volver a casa, puse la lavanda en una maceta nueva, junto a las orquídeas. Su aroma llenó la sala y me recordó que las cosas que se cuidan con constancia florecen, aunque alrededor haya descuido o desprecio. Esa noche, escribí en el cuaderno: las flores no entienden de rencores, solo de cuidados. Y pensé que esa era también mi manera de estar en la vida de Isabella, cuidando, aunque otros no lo vean o no lo valoren. Me fui a dormir con una calma distinta. No era la paz de que todo estuviera bien, sino la paz de saber que, pase lo que pase, yo había elegido mi forma de resistir. A mediados de agosto, Sofía me llamó para decirme que Isabella quería invitarme a su presentación de fin de curso de danza. No lo dudé un segundo. El día del evento, llegué temprano al teatro escolar y me senté en una de las primeras filas. El lugar estaba lleno de padres, madres y abuelos con flores en la mano. Yo llevaba un pequeño ramo de margaritas, las favoritas de Isabella. Cuando salió al escenario, con su vestido blanco y una cinta azul en el pelo, me costó contener las lágrimas. Bailaba con una gracia que me recordaba a Sofía de niña. Al final de la actuación, buscó mi mirada entre el público y me sonrió. Ese instante me confirmó que, pese a cualquier intento de apartarme, mi presencia seguía siendo importante para ella. Después de la función, nos reunimos en el vestíbulo. Le entregué las margaritas y la abracé fuerte. Laura estaba allí, observando, pero no dijo nada. Sofía me agradeció por venir, y yo le respondí que no me perdería por nada del mundo los momentos importantes de Isabella. Esa noche, de regreso a casa, abrí el cuaderno y escribí sobre la presentación. Describí cómo se movía, cómo sus manos parecían flotar en el aire, cómo su sonrisa iluminaba el escenario. Quería que, cuando lo leyera en el futuro, pudiera revivir cada detalle. Pocos días después, Laura me envió un mensaje breve: gracias por lo de la danza. No supe si era sincero o un simple gesto de cortesía, pero lo respondí con un de nada y lo dejé ahí. Aprendí que no todo necesita análisis ni réplica, algunas cosas es mejor dejarlas pasar. En septiembre, decidí invitar a Isabella a pasar un fin de semana conmigo. Cocinamos juntas, fuimos al mercado y paseamos por la muralla. Durante esos días, no hubo prisas ni interrupciones, solo conversaciones tranquilas y risas. Fue como volver a la época en que las cosas eran más simples. El domingo por la tarde, antes de que viniera Sofía a recogerla, Isabella me abrazó y me susurró: Abu, me encanta estar aquí contigo, porque siempre me siento escuchada. Esa frase me llegó más profundo que cualquier agradecimiento. Cuando se fue, me quedé en silencio en la sala, mirando la planta de lavanda. Me di cuenta de que esa conexión que tenía con Isabella era mi verdadera herencia, mucho más que cualquier bien material. Con la llegada del otoño, las hojas comenzaron a alfombrar las calles de Segovia y el aire fresco traía ese olor a madera que siempre me recuerda a Mateo. Yo seguía escribiendo en el cuaderno, cada vez más convencida de que era el regalo más valioso que podría dejar. No sabía cuándo lo leería Isabella, pero quería que, cuando lo hiciera, encontrara en esas páginas la verdad de nuestra relación. Un día, Sofía me llamó para pedirme un favor: recoger a Isabella del colegio porque ella tenía una reunión de trabajo. Acepté encantada. Al llegar, la vi salir corriendo con su mochila y un dibujo en la mano. Es para ti, Abu, dijo. En el papel había un retrato nuestro,
con las orquídeas y la lavanda detrás. Lo guardé como un tesoro. Esa tarde, mientras merendábamos, Isabella me contó que en clase habían hablado sobre la persona más importante de tu vida y que ella había dicho mi nombre. Sentí que todo el esfuerzo, las precauciones y el silencio habían valido la pena. Ningún testamento, ningún papel legal podía igualar ese reconocimiento. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, pensé en lo mucho que había cambiado en mí desde aquel comentario de Laura en mi cumpleaños. Lo que al principio fue una herida abierta, ahora era una cicatriz que me recordaba que la dignidad se defiende, incluso cuando nadie más lo entiende. Un domingo por la mañana, decidí invitar a Sofía y a Isabella a comer, solo a ellas. Cociné mi guiso de lentejas y preparé un postre especial. Fue una comida tranquila, llena de risas y conversaciones ligeras. Sin la presencia de Laura, todo fluía de manera natural. Me di cuenta de lo mucho que extrañaba esos momentos. Antes de irse, Sofía me abrazó y me dijo: «Gracias por todo, mamá. Isabella siempre habla de ti con tanto cariño». Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con una sonrisa. Había logrado mantener mi lugar en la vida de mi nieta sin romper del todo los puentes con mi hija. Esa noche, al escribir en el cuaderno, puse: «Las relaciones verdaderas sobreviven a los silencios y a las pruebas». Sabía que quedaban muchas páginas por llenar, pero también sabía que cada palabra era un ancla contra cualquier intento de borrarme. Me fui a dormir con una sensación de serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Ya no me preocupaba tanto lo que Laura pensara de mí. Mi energía estaba enfocada en lo que realmente importaba: seguir estando ahí, sin importar cuántas fotos intentaran tomar sin mí. En noviembre, recibí una llamada del colegio para invitarme a una exposición de trabajos de los alumnos. Isabella había pedido que yo asistiera especialmente. El día del evento, al entrar en la sala, vi que en el centro había un panel con su proyecto, un collage de fotos familiares. Entre ellas, destacaba una imagen mía sosteniéndola cuando era bebé. Me acerqué y noté que la había colocado en el centro, como si fuera el corazón de la composición. Laura estaba presente, observando desde un rincón. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un silencio pesado. Pero yo me mantuve erguida, con la certeza de que esa foto, elegida por Isabella, hablaba más que cualquier discusión. Al final de la exposición, Isabella me llevó de la mano a mostrarme el resto de sus trabajos. Me presentó a sus amigas como mi abuela, con una naturalidad que me llenó de orgullo. Me di cuenta de que, por mucho que alguien intente restarte valor, tu esencia siempre se cuela por las rendijas. Esa tarde, al llegar a casa, me senté junto a la planta de lavanda y pensé que tal vez Laura nunca cambiaría su opinión sobre mí, pero tampoco podría borrar lo que Isabella siente. Y eso, en el fondo, era suficiente. Con diciembre llegaron las fiestas, y con ellas, las comidas y reuniones familiares. Este año decidí hacer algo distinto: invitar a toda la familia a mi casa, sin excepciones. Preparé la mesa con esmero, coloqué velas y adornos que Mateo y yo compramos hace décadas. Quería que, al menos por una noche, las tensiones quedaran fuera. Durante la cena, la conversación fue más fluida de lo que esperaba. Hubo brindis, risas, y hasta Laura tuvo un gesto amable al elogiar mi postre. No me hice ilusiones, pero agradecí el momento de calma. Isabella, sentada a mi lado, me apretó la mano debajo de la mesa, como si compartiéramos un secreto silencioso. Al final de la velada, antes de que todos se fueran, entregué a Isabella un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Dentro había una copia de la primera parte del cuaderno que estaba escribiendo para ella. «Es para que empieces a leerlo cuando quieras», le dije. Sus ojos se iluminaron, y en ese instante supe que ese era el verdadero regalo de mi vida. Esa noche, al cerrar la puerta, sentí que estaba terminando un capítulo importante. No solo en el cuaderno, sino en mi propia historia. Había pasado del dolor inicial a una paz construida a base de decisiones firmes y silenciosas. Y sobre todo, había aprendido que proteger lo que amas a veces significa callar, pero nunca desaparecer. En enero, los días amanecían fríos y con una neblina que envolvía las calles como un manto. Una mañana, mientras tomaba café, recibí un mensaje de Isabella con una foto. Estaba leyendo el cuaderno que le regalé. «Voy por la parte en que me cuentas de la playa. Me encanta», escribió. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de orgullo y ternura que me calentó más que la bebida. Esa misma semana, Sofía me llamó para agradecerme el regalo. Me dijo que Isabella le había leído en voz alta algunos pasajes y que se había emocionado. «Mamá, le estás dando algo que no se puede comprar», me confesó. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mi hija entendía de verdad la intención detrás de mis actos. Un domingo por la tarde, vinieron a visitarme las dos.
Pasamos horas revisando fotos antiguas y riendo con anécdotas que parecían pequeñas pero que, en el fondo, eran la esencia de nuestra historia familiar. Laura no vino, y aunque nadie mencionó el motivo, yo agradecí esa ausencia. La casa se sintió más ligera, más mía. En un momento, Isabella me miró muy seria y dijo: Abu, yo siempre voy a querer que salgas en mis fotos. La frase me golpeó en el corazón, no con dolor, sino con una dulzura que me hizo contener las lágrimas. Era como si, sin saberlo, estuviera cerrando la herida que su madre había abierto aquel día de mi cumpleaños. Esa noche, después de que se fueran, me senté a escribir el último capítulo del cuaderno. No porque se hubiera acabado nuestra historia, sino porque sentía que ese regalo ya estaba completo. Cerré con estas palabras: estar presente es el mayor acto de amor. Y yo siempre estuve, Isabella, aunque algunos quisieran moverme del encuadre. Guardé el cuaderno original en la caja de seguridad junto al testamento. Ambos eran testigos de mis decisiones, uno para proteger mi patrimonio, el otro para proteger mi memoria. Al acostarme, repasé mentalmente el camino desde aquel comentario cruel hasta este momento de serenidad. Comprendí que mi mayor victoria había sido no dejar que el resentimiento me consumiera. Elegí la constancia sobre la confrontación, y esa elección me dio paz. Hoy, al mirar mis orquídeas y la lavanda floreciendo juntas, sé que mi legado está intacto. No se mide solo en bienes o documentos, sino en el amor que sobrevive a las sombras. Y yo, Adelaida Mendoza, puedo decir que lo he protegido con cada decisión que tomé. A veces, las heridas más profundas no dejan cicatrices visibles, pero nos cambian para siempre. Yo aprendí que proteger lo que amas no siempre significa levantar la voz, sino permanecer, incluso cuando intentan borrarte del cuadro. Y que el amor constante, silencioso, puede ser más fuerte que cualquier palabra hiriente. Si alguna vez sentiste que quisieron apartarte de un lugar que te pertenece, me entenderás. Me encantaría saber si tú también encontraste tu manera de quedarte, aunque el mundo alrededor quisiera empujarte. Comparte esta historia con quien pueda reconocer en ella un pedazo de su vida. A veces, escuchar que alguien más lo vivió nos ayuda a sentirnos menos solos. Y, si quieres acompañarme en más relatos reales como este, quédate cerca. Hay muchas historias que merecen ser contadas, y quizá la próxima también te hable directamente al corazón.